Muy buenos días, chavos. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, Daniela. Misael. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Creí que no se escuchaba mi micrófono. Tuve problemas con él ayer. No se escuchaba, pero ya se escucha. Qué bueno. Vamos a iniciar, como siempre, con alguna pregunta que tengan del tema. Pues yo no, profe. No, Daniela, muy bien. A ver, Misael, Víctor, Gabriel, ¿preguntas de lo que llevamos? Creo que no. Muy bien. No, profe. No, profe. Sale. Entonces vamos a continuar con el material para después pasar a los ejercicios rápidamente, ¿de acuerdo? Déjenme compartirles la pantalla. Sí la están observando ahora, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, ayer una de sus compañeras me preguntó sobre si iba a encontrar la presentación ahí tanto en Teams como en la plataforma de aula virtual. Ya la subí la presentación para que la puedan ustedes seguir, o más bien bajar, ¿verdad? A su computadora y que puedan activar los links que se ponen. No la había subido porque el material lo he venido alimentando con información sobre el tema epidemiológico que estamos comentando a lo largo del curso, y es justamente el tema de COVID, ¿no? Entonces, el material ahorita, ¿verdad? En sus diapositivas iniciales tiene esta información, ¿verdad? Esta información que tiene la intención de comentar un poco con ustedes cómo es que el camino, ¿verdad? Cómo es que se va desarrollando o qué información se va depositando en los artículos de investigación del tema que sea, ¿no? Y entonces, tomando en cuenta que la información que hemos venido revisando hasta ahorita, que constituye todo aquello que tiene que ver con la caracterización de los sujetos, con las medidas de tendencia central, con las medidas de frecuencia. Luego pasamos a ver unos indicadores epidemiológicos básicos, ¿verdad? En donde decíamos porcentajes, ¿verdad? De personas que sufren tal o cual actividad para posteriormente hacer correlaciones. Esa correlación lineal, si la hay y tenemos parámetros para poder hacerlas, pues las hacemos, ¿no? Si no tenemos, pues nos vamos directamente sobre la correlación logística. La correlación logística la empezamos a ver ayer, ¿no? Entonces, en este caso, puse este ejemplo, ¿verdad?, de un artículo que hablaba del riesgo que hay y el pronóstico que tienen los pacientes con enfermedad renal, ¿verdad? Es acute kidney injury, ¿verdad? Enfermedad renal aguda, ¿verdad? Y cuando estos, ¿verdad?, tienen o adquieren COVID, ¿no? Y entonces en este estudio, ¿verdad?, en particular, primero caracterizaron a sus sujetos, ¿verdad? Dijeron, bueno, tenemos 1.392 pacientes con COVID, ¿verdad? Todos ellos de esta población donde se localizó en el lugar, ¿verdad? Perdona, ahora sí que en el origen de la pandemia, ¿no? Y entonces, como tienen estos datos clínicos, ¿verdad?, que se fueron contabilizando dentro de los expedientes, pues teníamos la posibilidad de hacer la tablita de caracterización que te he venido comentando, ¿verdad?, que es necesaria hacerla para todas y cada una de las bases de datos que te voy depositando, ¿no? Entonces, en este ejemplo de este artículo, ¿verdad?, y siguiendo la lógica que venimos manejando del curso, pues hicieron su tablita de caracterización en donde dijeron, ¿sabes qué? Mira, hay 63, el promedio de edad de todos estos individuos es de 63 años, la mitad de ellos son hombres,
17% de ellos tienen diabetes mellitus, o hay una prevalencia del 17% de diabetes, y existe una prevalencia de un 50% de pacientes con otras comorbilidades, ¿no? Esto pues es una tabla más exhaustiva cuando se anotan todos los demás características de los sujetos. Sin embargo, para esta representación, ¿verdad?, gráfica, pues nomás seleccionaron los puntos más importantes, ¿verdad?, de esa población, ¿no? ¿Cuál era la moraleja de la tabla de caracterización de sujetos, en donde utilizamos medidas de tendencia central y porcentaje porcentaje de frecuencia, ¿verdad? Pues estos son los resultados que ellos sacaron, ¿verdad?, cuando aplicaron las medidas de tendencia central, como venimos haciéndolo nosotros. Posteriormente, estos pacientes, ¿verdad? Sí, estos pacientes, uno de ellos tenían un riesgo, ¿verdad?, de enfermedad aguda, ¿verdad?, o de daño agudo al riñón. Y categorizaron, ¿verdad?, a esos sujetos, ¿verdad?, en algunos que tienen el estadio 1, los estadios, etcétera, ¿verdad?, solamente para ver, para explorar, ¿verdad?, si existía alguna relación entre la presencia de enfermedad renal con otros parámetros, por ejemplo, con con la frecuencia de enfermedad o de desenlaces severos, en donde pudieron observar que uno de cada dos casi, ¿verdad?, pacientes, o más bien 4 de cada 5 pacientes, tienen perdón, 4 de cada 10 pacientes, pues tenían una forma severa de COVID, producto de que tenían esto adicionalmente, ¿no? Otros parámetros, pues, que también se cuantifican, ¿verdad?, a través de las medidas de tendencia central, pues es, por ejemplo, los días de estancia, ¿no? Posteriormente, ¿verdad?, se sacaron otro tipo de indicadores básicos que ya platicamos, ¿verdad?, en uno de los temas. Sacaron el 14% de mortalidad general, ¿verdad? El 70%, que es una prevalencia cruda, ¿verdad? Una prevalencia cruda de mortalidad. Esta es una prevalencia específica de mortalidad, en donde se ve la mortalidad de pacientes con enfermedad renal crónica, en donde evidentemente, ¿verdad?, estás observando que hay una relación o un riesgo un poco más grande en aquellos pacientes que tienen enfermedad crónica, perdón, renal. Y posteriormente, ¿verdad?, sacaron lo que se llamaban las relaciones, ¿no? Y decir, ¿qué relación hay, ¿verdad?, con el hecho de tener o no tener enfermedad renal crónica con el hecho de morirme o no por COVID, ¿no? Y entonces esto ya se empieza a parecer a uno de los indicadores que analizamos nosotros en el día de ayer, ¿verdad?, del que vimos un poquito la teoría el día de ayer, que es el odds ratio, que es la razón de momios. La razón de momios está especificando que los pacientes con enfermedad renal tienen 5 veces más, ¿verdad?, riesgo de mortalidad de COVID en comparación a los que no tienen enfermedad renal. Esto mismo, ¿verdad?, este mismo cálculo de odds ratio, pues se llevó a otro parámetro, ¿verdad?, a otro contexto, en donde no se analizaba la mortalidad general, sino se analizaban, por ejemplo, algunos indicadores clínicos, ¿verdad?, de la severidad de la enfermedad, ¿no? Y entonces, aquí, de nuevo, como se interpreta ¿verdad?, aquí se observaba que los pacientes con enfermedad renal, ¿sí?, tienen 1.25 veces más, 1.25 veces más riesgo, ¿sí?, que aquellos que no tienen enfermedad renal. Algo que no comenté el día de ayer, pero que sí es importante que se los diga en este momento, es que nosotros la lectura, ¿verdad?, o sea, la narración del hallazgo, lo podemos decir cuando estamos implicando tanto el RIX Radio como el odds radio. Podemos expresarlo de dos formas. La primera es decir directamente el odds radio asociado, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, se dice, hay un 2.25% de riesgo de tener COVID o de presentar cuadros severos por COVID porque se tiene enfermedad renal, o lo que es lo mismo, por ejemplo, ¿verdad? Hay los pacientes que tienen enfermedad renal y que adicionalmente tienen COVID,
¿verdad? Tienen un odds ratio de 2.19 veces, perdón, 2.19 de tener, ¿verdad? Una creatinina basal elevada. O también se puede decir, ¿verdad? Restándole al hecho de que recordemos que este odds ratio se saca a través de una división, ¿verdad? Entre expuestos y no expuestos, ¿sí? Podemos decir el riesgo adicional o el riesgo por encima del riesgo basal que pudiéramos tener en pacientes no expuestos. Y diríamos algo como, ¿sí? Diríamos algo como los pacientes con COVID y con enfermedad renal tienen 1.25 veces más, 1.25 veces más, ¿sí? Riesgo de tener cuadros severos de la enfermedad, ¿no? O decir por ejemplo, ¿verdad? Los pacientes con enfermedad renal y con enfermedad renal y con COVID tienen 1.68 veces más elevados los niveles del D-dímero que los pacientes que no tienen enfermedad renal, ¿sí? Entonces, estas son dos formas de decir la misma información. En cualquiera de los casos, estamos nosotros estudiando esta nueva información que viene contenida en muchos artículos y que de ahora en adelante pues ya vas a poder interpretar con mayor facilidad. Otra forma, ¿verdad? De interpretar el odds ratio, ¿verdad? Es a través de lo que más adelante te voy a comentar, se llama regresión logística. La regresión logística multinomial no es otra cosa más que la elaboración de regresiones logísticas a través del cuadro de 2x2, pero donde de forma conjunta se ponen todos los factores que posiblemente tienen un efecto en un fenómeno, ¿sí? O sea, es una regresión logística sencilla o binomial, una regresión logística binomial sencilla que se ejecuta para el parámetro 1, para la variable 2, para la variable 3, para la variable 4 y para la variable 5. ¿Sale? Cuando todas estas se ponen en una tabla, todos los valores de OR como delante, una representación gráfica como la que se está mostrando, a esto en conjunto se le llama regresión logística multinomial. ¿Por qué multinomial? Porque cada uno de estos es un binomio, ¿sí? Entonces, la regresión logística multinomial nos ayuda a revelar o a ver rápidamente los factores que están más y menos asociados con un fenómeno, ¿sí? Y fíjate que como lo ves aquí en el gráfico, ¿verdad? Y como están señalados aquí, 1, 2, 3, 1, 2 y 3, existen factores, en este ejemplo, ¿verdad? En particular, existen factores que tienen magnitudes por arriba de 1 y otros que tienen magnitudes por debajo de 1, ¿sí? En la anterior clase te mencionaba yo que cualquier cosa que estuviera por debajo de 1, claro, por supuesto, esto depende de cómo ordenes los datos en el cuadro de 2x2, en la práctica esto va a significar un factor de protección, por eso es que está en color verde, ¿sale? Sin embargo, si están por encima de 1, ¿sí? Vamos a decir, y conforme vaya avanzando, vamos a decir 3, 5, 10, ¿verdad? La magnitud, pues cada vez será más intensa la relación de riesgo. Entonces, cualquier valor que esté por encima de 1 en un odds ratio o razón de momios significará riesgo, y todo aquello que esté por debajo de 1, ¿sí? En una regresión logística multinomial, pues vamos a decir que es un factor de riesgo protectivo. Y entonces, sacando un poco de conclusiones al respecto, ¿verdad? Vamos a observar que hay tres factores de riesgo bastante importantes, ¿verdad? Hay 1.70 veces más riesgo, ¿sí? De tener enfermedad coronaria, perdón, perdón, hay 1.70 veces más riesgo si nos vamos por la línea, ¿verdad? ¿Sí? Más riesgo de padecer o de tener enfermedad por COVID, porque si simultáneamente se tiene enfermedad coronaria, ¿sí? Si esto lo ponemos en el contexto de la causalidad, repito, recordemos que la enfermedad coronaria o la enfermedad arterial coronaria que se está mencionando aquí
pues es distinta de la enfermedad de COVID. Sin embargo, ¿sí? Las regresiones no toman en cuenta la causalidad, ¿verdad? La regresión logística en este caso no toma en cuenta la causalidad. No sabemos si por tener enfermedad coronaria nos da COVID o por tener COVID nos da enfermedad coronaria. ¿De acuerdo? Recuerden que esto es matemática, ¿no? Es ahí donde ustedes aplican la lógica, ¿verdad? Y tratan de decir, oye, ¿y es que de verdad habrá algo que los vincule? ¿Habrá un factor fisiológicamente plausible que explique la relación? Pues eso lo van a tener que explicar en epidemiología analítica y en epidemiología experimental posteriormente, ¿sí? Pero por lo pronto, aquí se está advirtiendo de que existe una relación, ¿no? Entonces hay una relación entre tener COVID y la enfermedad coronaria, ¿verdad? En este caso. Luego tenemos por aquí el tener enfermedad del congestiva del corazón, ¿sí? Que es 1.48 veces más riesgo, ¿sí? De tener, de la relación, de tener COVID, pues, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, 1.96 veces más riesgo de tener COVID, ¿verdad? O de asociar COVID con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esas son las siglas en inglés, ¿no? Chronic Obstructive Pulmonary Disease, ¿no? Enfermedad crónica pulmonar. Pues aquí te pareciera algo lógico, ¿verdad? Si alguien tiene algún problema importante, ¿verdad? De enfermedad pulmonar, vamos a decir que tiene una fibrosis pulmonar, y que le impide pues respirar de forma adecuada, pues eso de alguna manera pues tendrá que ver con su cronicidad, ¿verdad? De la enfermedad de COVID, ¿no? Pero por lo pronto vuelvo a repetirles, cuando hacemos regresión lineal o hacemos regresión logística, la causalidad no queda demostrada solamente con el número. Tenemos que nosotros encontrarle la lógica. En contraparte a estos riesgos, ¿verdad? Pues están observando que existen algunos factores que aparentemente son protectores, ¿no? Aparentemente son protectores. Y entonces resulta que por tener un valor por debajo de uno, ¿verdad? Aparentemente el hecho de ser mujer, ¿verdad? Aparentemente se asocia a un mayor, a un menor riesgo. Claro, ¿verdad? En el binomio de cuadro de 2 por 2, repito, yo puedo poner en el factor de riesgo ser mujer y ser hombre abajo, o puedo poner ser hombre arriba y mujer abajo. Y esto pues va a provocar que este 3, que en este caso está asociándose, ¿verdad? O se está poniendo de forma protectiva, quiere decir que el sexo estaba en el numerador. Habiendo dicho esto, ¿sí? El 3, ¿verdad? Aparentemente es un factor protectivo de enfermedad de COVID. También lo es el tener medicación con inhibidores de la ACE, ¿verdad? Que es la angiotensina, ¿verdad? El receptor de la angiotensina. O podemos tener aparentemente un factor protector de 0.35, mucho más importante, valga decirlo, que el 0.79 de ser mujer o hombre. Y entonces aquí estás observando pues que estos tres factores, recibir o estar medicado con estatinas, estar medicado con inhibidores del receptor de la angiotensina y o ser mujer, ¿sí? Son factores protectores a esto, ¿no? Entonces, una vez de que nosotros hacemos una regresión logística y en este caso multinomial, en donde podemos observar simultáneamente, ahora sí que la relación de varios factores simultáneamente con el hecho de tener COVID o no tenerlo, perdón, de morir de COVID, porque aquí dice el número de pacientes que murieron de COVID sobre el total, pues entonces nos queda claro que son al menos esos elementos o factores predictivos o factores que tienen que ser atendidos para evitar la mortalidad por COVID, ¿no? Y eso es el valor que representa el tener o el cuantificar de forma individual, primero por regresión binaria, la relación de un X factor con la mortalidad de COVID, ¿sí? Y posteriormente ponerlas, ¿verdad?, en un conjunto para poderlo visualizar todo. Y aquí queda muy claro, ¿verdad? Salen ciertas preguntas que se habrán de aterrizar en el contexto clínico, ¿verdad? En el contexto de la investigación epidemiológica,
ya en el último nivel, en donde tratamos de lucubrar por qué el sexo femenino tiene ahora sí que un factor protector contra COVID, mientras que los hombres sí tenemos más riesgo de padecer COVID o de morirnos por él, ¿sí? En este caso es morirse por él, ¿no? Y entonces se empiezan a preguntarse, ¿no? También se pudiera preguntar uno, ¿y qué tiene que ver la medicación, verdad? Con estatinas, con la invasividad o con la posibilidad de que este agente pues infecte a los alveolos pulmonares, ¿no? Y entonces, una vez de que se generan las preguntas, pues viene el momento de darnos respuesta a eso, ¿no? ¿Sí? En este artículo, ¿verdad? En este artículo en particular, ustedes lo pueden checar, aquí están los vínculos, ¿sí? Como muchos otros, por supuesto, ¿no? Se ha advertido que la población de adultos mayores por arriba de 65 años y que son hombres son quizá los que más se mueren por COVID, ¿no? Y entonces, repito, el anterior artículo nos advertía de una cierta asociación del sexo con la gravedad o la mortalidad por COVID. Ahora es cuestión de encontrarle ese mecanismo, encontrarle esa relación ya no casual, ¿verdad?, sino la causalidad clínica. Y entonces, algunos investigadores han estado observando que el receptor de la testosterona en particular y los niveles de testosterona tienen mucho que ver con la gravedad, ¿no? Y entonces postulan no solo la información epidemiológica que soporta la relación entre el sexo y la invasividad y cronicidad por COVID, sino también empiezan a estudiarse factores epigenéticos, ¿verdad? O relaciones epigenéticas con la invasividad por COVID. Y entonces, sin ir mucho al detalle, solamente quiero decirte que existe un cromosoma, en el cromosoma X, existe un gen que codifica para el receptor de andrógenos. El receptor de andrógenos, ¿verdad?, tiene una nomenclatura y esta nomenclatura, ¿verdad?, esta activación ¿cómo se llama?, componente o receptor de la testosterona, pues tiene mucho que ver con la invasividad de COVID, ¿no? Y entonces el valor de encontrar a través de regresiones logísticas, primero binarias y posteriormente multinomiales, con el hecho de encontrar mecanismos biológicamente plausibles es estrictamente, o ahora sí que es la consecuencia de ejecutar un buen trabajo de investigación que derive en en algún tratamiento en particular. Bueno, toda esta información ya la vimos el día de ayer, ¿sí? Me voy a adelantar solamente para encontrar o seguir con los ejemplos que nos falta del material, ¿no? Voy a agarrar esta información, ¿sí? Para irme al paquete estadístico donde te digo que podemos calcular, ¿verdad?, en la tabla de contingencia de 2 por 2, siendo en la parte de arriba la enfermedad o la condición y acá el factor de riesgo, sea positivo o negativo, que en su momento te mencionaba, ¿no? Tiene mucho que ver el hecho de que yo ponga aquí hombre y abajo mujer o poner mujer y abajo hombre. Eso dependerá del interés que tengas tú, ¿no? Pero el resultado que haya, ¿verdad?, siempre se debe sea por debajo de 1 o por arriba de 1, ¿sí? Siempre se debe de leer alrededor de quién ponemos en el numerador, ¿sale? Entonces, si yo pongo, por ejemplo, aquí a las mujeres, ¿verdad?, y acá a los hombres, y aquí digo tener y no tener COVID, ¿sí? Entonces, las mujeres están aquí arriba, y entonces el resultado que salga de esto, si sale por debajo de 1, entonces será protectivo por ser mujer, ¿se entiende? ¿Sí? Por el contrario, si el factor sigue siendo aquí mujer y hombre, y el resultado de esta operación no sale por arriba de 1, entonces el factor de riesgo será ser mujer, ¿sí? Porque hay que saber exactamente a quién ponemos en esta parte del cuadro de 2 por 2. Quise agarrar ejemplo rápidamente, ¿verdad? Me voy a pasar a la base de datos que se está mencionando en la parte de aquí para que veas cómo funciona, ¿sale? Por favor, avísame si
alcanzas a ver la base de datos que voy a abrir, ¿sale? Entonces, ¿sí observas esto? Ya sé. Bueno, entonces, voy a poner, ustedes no van a visualizar, pero esta base de datos, repito, es una base que se construyó con la intención de sacar regresiones binarias, perdón, regresiones de regresiones logísticas, pero binarias, ¿no? O sea, de un factor, una consecuencia, ¿no? Y después, ¿verdad? Después de que calculamos tantos cuadros de 2 por 2 como factores que expliquen una condición o enfermedad tengamos, pues entonces pasamos a hacer la regresión logística multinomial que acabamos de mencionar. Bueno, voy a hacer, ustedes no lo van a visualizar, pero voy a transcribir el mismo ejemplo que teníamos en clase, ¿verdad? En el cual, ¿verdad? Nosotros teníamos un 84 en este nivel, perdón. Tenemos un 84 aquí. Y aquí tenemos un 87, ¿sí? Un 87. Luego tenemos aquí en esta parte, tenemos 2916, 2916. Y luego tenemos 4913, 4913. Antes de que continuemos, ¿verdad? Y calculemos y constatemos los resultados que ya sacamos o que tenemos en el slide, ¿sí? Debo decirte que si yo sumo 2916 con 84 y 4913 con 87, pues tendremos más muchos individuos en los dos lados, ¿no? Más muchos arriba de 100 nos da la confianza de que las P's, ¿verdad? O los factores, la probabilidad que nos saque y que respalde una diferencia, si la hay, ¿verdad? Entre los expuestos y no expuestos, que en este caso del ejercicio que estamos haciendo es el estudio de fumar y no fumar, con el riesgo cardiovascular. Entonces nos da la confianza, fíjate, 3,000 y 5,000, de pensar que la base de datos es muy robusta y entonces la N misma nos puede provocar que aun cuando el odds ratio o el risk ratio que saquemos está muy cercano o muy poco elevado, ¿verdad? Cercano a 1, en donde yo te decía que el nivel de significancia pudiera peligrar, pues por el solo hecho de tener una N tan grande, pues vamos a poder asegurar que exista una P que nos dé la significancia rápidamente, aun cuando, repito, el valor de odds ratio o de risk ratio que saque, pues puede ser muy cercano a 1. Lo que sí sabemos muy claro es que cuando un factor de odds ratio o risk ratio sale muy elevado, vamos a decir por arriba de 3, entonces, aun cuando la N de los expuestos y no expuestos sea muy pequeña, posiblemente la P sigue siendo también muy significativo, ¿no? Vamos a observar, ¿no? Vamos viendo. Entonces, yo le pido a la tabla de contingencia de Javastat, le doy los valores. Estos valores salieron de la tabla, ¿verdad? Que ya revisamos. Vamos a hacer más ejemplos, no te preocupes, pero por lo pronto estoy transcribiendo el ejemplo que tenemos en clase. Y entonces yo le pido que me dé toda la información a un nivel de confidencia de 95, o que lo que es lo mismo, una P de 0.05 o del 5%, ¿vale? Saco el cálculo aquí en Compute y después me voy hasta abajo, primero revisando esta tabla de Fisher Exact Test, ¿verdad? Porque la N es muy grande, la que teníamos ahí arriba, ¿no? Y entonces aquí estás observando que hay un valor de 0.002, que está indicándonos que sí existe una diferencia entre expuestos y no expuestos, porque la P está por debajo de 0.05, ¿vale? Y entonces nos vamos un poquito más para abajo y vamos a ver que no nada más tenemos odds ratio y risk radios, ¿verdad? Que son los que ya platicamos la vez pasada,
sino también tenemos otros factores, ¿no? Otros factores, incluso la diferencia de riesgo que habíamos observado al inicio. Entonces, la diferencia de riesgo, el odds ratio y el relative risk o risk ratio, ¿verdad? Es los que hemos estado revisando hasta ahorita. El día de ayer un compañero suyo me preguntó si cuándo utilizar odds ratio, risk ratio o diferencia de proporciones. La verdad de las cosas, eso está basado en experiencias, ¿no? Y yo les decía, pues que la diferencia de proporciones, yo a veces la he visto más en artículos que versan sobre padecimientos infecciosos, ¿verdad? En donde estamos viendo el riesgo asociado a varios factores simultáneamente, mientras que en otros estudios epidemiológicos los más comunes son los odds ratios, ¿no? También te decía que relative risk normalmente se utiliza para factores proximales y a veces y odds ratio para factores distales, ¿no? En el cuadro concéntrico que ya hemos venido comentando. Sin embargo, esto no es una regla, ¿sale? Es posible que ustedes encuentren de forma arbitraria cualquiera de estos indicadores en la literatura. Bueno, para continuar nada más debo decirte pues que es importante tener, como esta es una regresión logística muchachos, ¿sí? Y no es una regresión lineal, entonces recuerda que en la regresión lineal yo podía sacar una media y una desviación estándar, ¿verdad? De un tratamiento y compararlo contra la media y la desviación estándar de otro tratamiento. Si la prueba estadística que nos ayuda a comparar eso, pues normalmente es una test student, ¿sí? Cuando tenemos más de 3 factores utilizamos una ANOVA, etc. Eso para las variables continuas. Pero aquí estamos hablando de categorizaciones, pues, ¿no? Y entonces la regresión logística no puede estar expresada en desviaciones estándares, sino está expresada como intervalos de confianza, ¿sí? No tengo la intención ahorita de darles o explicarles cómo sacar el intervalo de confianza, porque seguramente ustedes ya lo vieron en estadística, ¿no? Y si no, pues aquí tenemos ¿cómo se llama? Base de datos, calculador estadístico, perdón, epidemiológico, que ya nos lo calcula de forma directa, ¿no? Y entonces, la relación que existía entre esta disposición de factores, ¿verdad? Sí, esta disposición de factores, les recuerdo nada más, ¿sí? Que cuando yo divido 84 entre 3000, estoy sacando la prevalencia de enfermedad en positivos, y si yo divido 87 entre 5000, estoy viendo la prevalencia de enfermedad en personas que no están expuestas al factor de riesgo, ¿sí? Si yo sumo 84 más 87 y lo divido entre 8000, pues estoy sacando la prevalencia total de la enfermedad, ¿no? Eso ya lo comentamos en la clase pasada. El resultado de ese cuadro de 2x2 nos da un valor de 1.627. O sea, 0.63 o 0.627 más riesgo en expuestos que no expuestos, ¿no? O sea, en expuestos son los que están acá arriba, ¿no? Los positivos, los que están aquí, 84. Entonces, 0.63 más riesgo, pues a ti te pudiera significar, pues muy poquito, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? O sea, es muy, muy poquito, o sea, 0.6 veces más riesgo. Sin embargo, por el hecho de que tenemos dos muestras, tanto de expuestos como no expuestos, que son muy grandes, ya nos da la significancia muy, muy importante de 0.002. ¿Vale? Y entonces, ¿qué hacemos? Pues que agarramos este valor de 1.627, ¿sí? Y también sacamos el intervalo de confianza de 1.20, 2.20, ¿sí? No, por favor, no olvides, agarramos el valor de 1.627, el 1.20 y 2.20, y ahora permíteme, ¿sí? Voy a cambiar de pantalla, ¿sí? Y esos valores que comentamos, pues ahorita me regreso aquí, terminan justamente en este diagrama, lo estás observando, ¿no? ¿Sí? O sea, aquí es el odds ratio, el punto, ¿verdad? Medio, ¿sí? Y toda esta dispersión que estás poniendo aquí, ¿verdad? Estas líneas hacia los lados, pues es el intervalo de confianza, ¿vale?
Entonces, aquí tenemos 2.96 y el intervalo de confianza va de 2 a 4,4 y entonces si tú checas estos valores, pues justamente están representando esto que está enseguida. Esta es la manera en la que se reportan los risk reviews o los odds reviews, o sea, el valor como tal y su intervalo de confianza. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chavos? Solo por... Sí, dime. No, esta tablita, bueno, la gráfica ahorita la que dijo que donde se representa la Ox Radio, ¿cómo se saca? Ah, esa se hace manual, ¿eh? A ver, hay programas como el SPSS que también te las puedes sacar, ¿sí? Ajá. Pero esta tablita, este gráfico como tal, lo puedes sacar en otros programas, ¿vale? A mí en lo particular, me gusta verlo visual, pero esto mismo tú lo puedes observar de la siguiente forma. Por favor, chécame si observas este artículo que te estoy presentando. ¿No lo ves? Todavía no. Ok, ahí va, entonces permíteme. Sí, voy a ponerles esto, ¿no? Porque, eh, pues, como les comentaba en la clase pasada, ¿verdad? Estoy tratando de acercar lo más posible el tema de epidemiología a las disciplinas que ustedes manejan, ¿sale? Entonces, hemos estado hablando mucho de dietas, hemos hablado mucho de enfermedades, pero no hemos hablado mucho de píldoras, ¿no? Y entonces, encontrar un tema que se adecue ha sido un reto para mí. Yo encontré este artículo en particular, ¿verdad? Que te quiero comentar. Uno similar vas a tener que lo vamos a comentar más adelante, ¿no? Pero la polifarmacia es un fenómeno que ocurre particularmente o es muy recurrente en los adultos mayores, ¿no? La polifarmacia como tal, ¿verdad? Pues que tú tienes un abuelito, alguien, un conocido que tiene más allá de 65 años o que incluso ya está rayando los 80, ¿no? Y entonces tú has de saber, ¿verdad? Que conforme vas aumentando de edad, pues no nada más aumentan las enfermedades, sino también el número de medicamentos que tomas para tales o cuales enfermedades, ¿no? Y entonces me topé con este artículo es muy interesante porque trata de encontrar relaciones de forma estratificada, no entre dos, fíjense, no entre dos, sino entre tres niveles, ¿no? Y entonces podemos tener la misma tablita de caracterización de sujetos que platicamos anteriormente y lo podemos dividir entre pacientes que no son polifarmacéuticos, ¿no? O sea, personas que toman solamente de 0 a 4 medicamentos al día, hay otros que toman más de entre 5 y 9 y hay quienes toman más de 10, ¿no? Y entonces, fíjate que ya no son dos binarios, no es tomar y no tomar medicamentos, ¿no? Sin embargo, en el cálculo de los rayos es necesario tomar en cuenta quién va a ser control de nuestro estudio. En este caso, normalmente es el que toma nada, ¿no? Entonces yo puedo hacer relaciones binarias entre no tomar de 0 a 4 versus tomar de 5 a 9 medicamentos diarios, o puedo yo tomar de 0 a 4 y compararlo con tomar más de 10 medicamentos para poder hacer una regresión binaria, ¿verdad? Una regresión logística binaria. Pero bueno, al final del día quiero decirte que este artículo pues nos dice cuál es el efecto, ¿verdad? O a qué se asocia de forma causal o casual, ¿verdad? El hecho de que tomes muchos medicamentos, ¿no? Y entonces hacemos la tablita de caracterización, posteriormente nos vamos a los cuadros y hay un primer estudio, ¿verdad? Un primer análisis que hicieron en este estudio en donde estaban asociando o viendo a qué se asocia, ¿verdad? El tener polifarmacia o no tener polifarmacia. Te recuerdo que tener polifarmacia es 5 a 9 drogas y no tener polifarmacia es de 0 a 4, ¿no? Y entonces 0 a 4 será el control, ¿verdad? Será el sano, vamos a decirlo así, ¿no? Del factor de riesgo. Y entonces, polifarmacia versus no polifarmacia, como es el criterio que va a estratificar a las variables, pues es la que correspondería
o que iría en las columnas, ¿de acuerdo? No en las líneas, sino en las columnas del cuadro de 2x2. Es como decir tener o no tener enfermedad, ¿de acuerdo? Nomás que aquí no es, te recuerdo que los cuadros de 2x2 no nada más los podemos utilizar para analizar las cosas asociadas a una enfermedad, siendo la asociación por regresión el tener o no tener tal o cual enfermedad. También lo podemos utilizar para poder decir qué cosas se asocian con tomar muchos medicamentos versus no tomarlos, ¿no? Que es un factor de riesgo. Y entonces, estos, repito, estos van en la columna, ¿no? Este es el sí y este es el no de las columnas. Y estas son el sí y no de las líneas. ¿Sí? Evidentemente, ¿sí? Aquí no estamos reportando el no, ¿verdad? O sea, el ser frágil o no ser frágil, el ser prefrágil o no ser prefrágil, el tener problemas cognitivos o el no tenerlos, ¿no? Sino nada más estamos poniendo la condición o el factor de riesgo que iría en el numerador del cuadro de 2x2. ¿Sí? Y entonces, una regresión logística no ajustada o ajustada, no vamos a ver esta última, vamos a ver nada más estas para que no nos compliquemos la existencia, ¿verdad? Vamos a ver la regresión logística no ajustada, pues es justamente ese mismo cuadrito, esa misma figurita, ¿verdad? Pero ahora en forma de tabla, ¿te das cuenta? ¿Sí? Aquí en forma de tabla, la desventaja que yo le veo cuando yo estoy revisando un artículo, ¿sí? Es que normalmente pues los números rápidamente no pueden visualizarse, no se visualizan las magnitudes, ¿no? Entonces en la práctica yo lo que hago es, primero identifico el número o el otro más caso es 0.95, ¿verdad? E identifico el más chiquito, que en este caso es un valor negativo y que evidentemente, ¿verdad? Parece ser un factor protectivo, ¿no? Ahora, el hecho de que sea protectivo no significa que sea un objeto de intervención, ¿sale? Porque, por ejemplo, el tomar medicamentos o no, ¿verdad? Pero simultáneamente fumar, ¿sí? Current smoker, aquí está, ¿sí? No significa causalidad, ¿no? De hecho, es una casualidad. Si hay una relación causal con el hecho de que tú fumes y decidas no tomar medicamentos o porque fumas, ¿verdad? El número de medicamentos se va a reducir, eso tendríamos que explorarlo a través de otro estudio, ¿no? Pero por aparentemente protectivo. Sin embargo, debo de decirte que este factor aparentemente protectivo está asociado a una P de 0.080. ¿Qué significa esto? Significa que en tanto que 0.080 es más grande que 0.05, pues en realidad no existe tal factor protectivo. ¿Se entendió? Lo mismo sucede, ¿verdad? Con este factor que a pesar de ser 1.178, o sea, 1.178 veces más, la P no es significativa y por lo tanto no se toma en cuenta. Y entonces, en una tabla como esta, como también sucede en el gráfico que te mostré, pues podemos identificar rápidamente factores cuyas magnitudes son muy amplias o muy altas, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, que este factor de hipertensión y tener polifarmacia, ¿sí? Es una relación muy extremadamente fuerte, ¿no? Porque es arriba de 5, ¿no? Incluso a veces de 4, ¿no? Aquí en este caso, por ejemplo, este es un factor de 4 y ya tenemos una significancia estadística y tenemos incluso valores de 1.60, ¿verdad? 1.60, 1.80, que ya son estadísticamente significativas, lo cual no me está diciendo a mí que este es un estudio que tiene una N muy grande. ¿Ok? Entonces, comentando lo mismo que me preguntaste, pues nosotros podemos tener el grafiquito ese, ¿verdad? O podemos tener una tablita como de este tipo. ¿Sale? Una vez que tenemos una regresión logística multinomial, ¿verdad? Una regresión logística en donde tenemos varios componentes explicativos, pues ahora sí viene la declaración, ¿verdad? La declaración de cuál es el principal hallazgo, ¿no? Y entonces la manera de interpretar una tabla de regresión logística en donde tenemos varios valores de OR simultáneos es tiene que ver con las posibles características de aquella persona que tiene polifarmacia. Y entonces diría algo como, ¿quién es
la persona o qué características tiene la persona que tiene polifarmacia. Te repito que polifarmacia está en el numerador en el cuadro de 2×2, ¿no? En la línea que dice factor de riesgo presente, ¿no? Entonces, ¿quién es este individuo, verdad? ¿Quién es la persona que tiene polifarmacia? Bueno, en principio es una persona que posiblemente tiene hipertensión, que posiblemente tiene diabetes, que posiblemente tiene enfermedad respiratoria, ¿sí? Que es frágil, ¿verdad? Por el hecho de que tiene tantas comorbilidades, ¿sí? Es una persona que es depresiva, ¿verdad? Y que desde el punto de vista más fisionómico, ¿verdad? Más de factores de riesgo, es una persona que tiene, ¿cómo se llama? Deterioro cognitivo, que tiene obesidad y que adicionalmente tiene riesgo de estado nuclear, ¿sí? En este caso, en este artículo en particular, ¿verdad? Pues tenemos varios factores asociados al hecho de que haya o no polifarmacia, ¿sí? Evidentemente, si tú tienes una enfermedad o eres una persona que tiene simultáneamente 3 enfermedades, enfermedad respiratoria, diabetes e hipertensión, la probabilidad de tener medicamentos de base para que tratar esas enfermedades, pues ya más o menos te está advirtiendo el por qué la polifarmacia está asociada con tantas enfermedades, ¿no? Esa es totalmente lógica, ¿no? Y al ser lógica, pues es causal. Si yo tengo muchas enfermedades, tomo muchos medicamentos, ¿no? Pero hay cosas interesantes, ¿no? Como polifarmacia y el estado cognitivo, o polifarmacia y la condición que en los adultos mayores se reconoce como frágil, ¿sí? Frailty o fragilidad en el adulto significa un acúmulo de factores de enfermedad asociados a condiciones de comportamiento y a condiciones relacionadas directamente con la edad, ¿no? Como el declive motor, ¿verdad? Como el declive cognitivo, como el declive emocional de las personas. Y todo eso, ¿verdad? Esto sumado se le llama fragilidad en el adulto mayor. Entonces, en este caso, la polifarmacia se asocia evidentemente al hecho de que tengas muchas enfermedades, incluyendo aquellas por depresión, porque aquí a lo mejor el paciente está tomando Tafil o algo por el estilo, ¿sí? Pero también hay algunos factores que pueden lograr o pueden ser como predictores, ¿no? ¿Sí? O sea, si yo me encuentro un adulto mayor con el deterioro cognitivo, que tiene obesidad y que tiene riesgo nutricional, y que adicionalmente, estas 3 cosas, puedo medio pensar que ese paciente a lo mejor tiene fragilidad y pues es posible que tenga un montonal de enfermedades. La misma información que se analiza en este caso para comentar la relación, ¿verdad?, de ciertos factores con la polifarmacia, siendo el factor polifarmacia el que determina esto, ¿no? En el análisis me refiero, ¿sí? No de forma causal. Pues también lo podemos ver desde otra óptica, lo podemos ver entre el adulto mayor que tiene fragilidad versus aquel que no tiene fragilidad. Fragilidad en el cuadro de 2×2 va a estar en el numerador, en el factor de riesgo, en la parte de arriba, ¿no? El tener fragilidad y tener algo de esto, ¿no? Y entonces, observa, pues en este caso, que la fragilidad como tal, ¿verdad? Se asocia fuertemente al deterioro cognitivo, ¿no? Y entonces, ¿esto de qué nos sirve? Pues mira, muy sencillo. Si yo reconozco que el deterioro cognitivo es uno de los factores que más fuertemente explican la fragilidad, ¿no? Y si la fragilidad a su vez, ¿verdad?, está ampliamente asociada a la polifarmacia y esta a su vez con todas estas enfermedades, pues podemos encontrar algo tan sencillo, ¿verdad?, de checar si existe una relación, ¿dónde estamos? Si encontramos un paciente con deterioro cognitivo, porque podemos hacerle un test de deterioro cognitivo como quién es el presidente de México hoy, ¿verdad? Entonces, quiere decir que si yo detecto deterioro cognitivo en un adulto mayor, la probabilidad de que éste sea polifarmacéutico y que sea frágil y que adicionalmente tenga muchas enfermedades, pues va a ser mayor, ¿no? Y
Y entonces yo puedo hacer, por ejemplo, uno de estos cuestionarios en línea, ¿verdad? Que me lo conteste por celular, voy a inventar, ¿no? Y poder seleccionar previamente sujetos en donde ando buscando polifarmacia y evaluarlos primeramente, ¿verdad? Por su deterioro cognitivo y la probabilidad que esto, pues, ligue deterioro cognitivo con fragilidad y con polifarmacia, pues va a ser muy grande. Entonces la probabilidad de capturar sujetos que por tener enfermedad cognitiva también tengan polifarmacia, pues también va a ser muy, muy elevada, ¿no? Para eso sirve la evaluación de las condiciones, perdón, las regresiones binarias. En este caso, para detectar polifarmacia y detectar o no factores relacionados con fragilidad. ¿De acuerdo? Voy a cerrar este ejemplo, me voy a devolver a la presentación mientras me pueden decir si tienen alguna otra pregunta. Entonces, para continuar, sí estamos viendo la presentación, ¿cierto? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, en la presentación, yo, que es como está ahí pues en el material, pues está la solución, ¿verdad? Yo saqué, corté la información que venía de Javastat, ¿verdad? Y entonces volvemos a ratificar los resultados que ya teníamos o que ya habíamos comentado dentro ahora sí que del paquete estadístico en la web, ¿no? Y entonces tenemos una N muy grande, teníamos el valor de 0.02 que mencioné, ¿verdad? Perdón, de 0.02. La diferencia entre usar o ¿verdad? Va a depender de la naturaleza de las variables o de la N que tengamos. Como esta es una N muy grande, ¿sí? Pues podemos utilizar la de 0.02 que está asociada a odds ratio, ¿no? Y entonces el odds ratio que ya habíamos calculado y comentado, pues sale en ambos casos, ¿no? 1.62 y 1.609, que es el resultado que ya habíamos sacado, ¿no? Este ejemplo, pues ya lo comenté, utilízalo tú para jugar un poco con Javastat, ¿verdad? Para que encuentres una relación, ¿no? Otra vez, otro ejemplo de la utilidad del cálculo de odds ratio y particularmente de regresiones logísticas multinomiales, ¿no? Eso es lo que está visto desde otra perspectiva. Por ahí en una clase pasada, ¿verdad? Te comentaba de la importancia de la pirámide de investigación epidemiológica, en donde empezamos nosotros a través de opiniones de expertos, estudios de casos y controles, o estudios de casos, hasta llegar a la máxima, a los artículos o a la información que representa la punta, ¿verdad?, de esta pirámide, que son los metaanálisis, ¿no? En una pandemia como la que estamos viviendo, tener metaanálisis no es muy rápido, ¿no? O sea, necesitamos colectar información de varios estudios, de varios grupos de investigación a nivel internacional, como para poder encontrar alguna relación. Sin embargo, me topé yo con este artículo que yo quise comentárselos, porque no nada más ilustra, ¿verdad? El efecto que hemos venido comentando anteriormente con odds ratio, ahora utilizando el factor de Risk ratio o RR, en donde podrás observar que se reporta igual, ¿no? Tenemos el valor del Risk ratio y tenemos el valor, el IC50. Y entonces, esta representación ahora en un metaanálisis, pues que está implicando que tengamos resultados de varios estudios, ¿verdad? Simultáneos. Esto ya nos dice, hay suficiente evidencia como para decir algo, ¿no? ¿Sí? Y entonces, no voy a llevarlos a que entendamos cómo se saca un metaanálisis, solamente quiero decirles, ¿verdad?, que se hace una ilustración muy similar a la que en varios factores teníamos nosotros. En vez de tener un autor, pues teníamos un factor de riesgo, luego tenemos otro factor de riesgo, y a eso le llamamos nosotros regresión multinomial, ¿verdad? En realidad esta no es estrictamente una relación multinomial, porque cada estudio que estamos poniendo aquí están estudiando la relación de la diabetes con, de la enfermedad, en este caso diabetes, con el COVID, ¿no? Entonces, pues ahora sí que el binomio es el mismo, ¿no?
la tabla del 2x2 que hizo Tao Chen es exactamente la misma que hizo Chi o que hizo Yu Shen, por ejemplo, ¿no? Entonces, la relación que andan buscando es tener o no tener diabetes con tener o no tener mortalidad por COVID, ¿no? Y entonces, ahora con una evidencia más robusta, más importante, pues podemos observar que hay estudios que van desde un nada de riesgo, siendo nada de riesgo esta línea que representa 1, fíjate cómo está acá, representa 1, ¿no? Entonces, conforme se va lanzando, claro que esto pues ellos lo ordenaron a conveniencia, ¿no? No significa que este fue primero, luego este otro, ¿no? Significa en aras de conseguir dónde están o qué estudios reportan protección, de cuántos estudios se reportan riesgo, pues mejor lo ordenamos de forma pues que visualmente podamos concluir rápidamente esto, ¿no? Y entonces aquí, ¿qué sucede? Pues que cuando encontramos nosotros la relación de COVID con tener diabetes, con enfermedad pulmonar, que ya habíamos comentado anteriormente, con tener enfermedad crónica, ¿verdad? Del riñón, que también comentamos anteriormente, o tener asma, o tener HIV, ¿verdad? O ser cero positivo al virus del SIDA, pues tenemos nosotros evidencias pues muy sustantivas o ahora sí que estudios muy numerosos, ¿verdad? Que involucran diabetes, enfermedad pulmonar o enfermedad crónica obstructiva, pero muy pocos estudios, ¿verdad? Que relacionen asma o que relacionen el ser cero positivo, ¿no? En cualquiera de los casos, ¿verdad? En este estudio, en este metaanálisis, pues estudiaron a todos. ¿Y qué observaron? Pues observaron que les va peor, ¿verdad? Ahora, peor significa enfermedad, perdón, em, enfermedad por COVID, ¿verdad? Les va peor a aquellos que tienen enfermedad renal crónica, ¿sí? La que comentamos al inicio de esta sesión fue enfermedad renal aguda, ¿no? Y aquí tenemos enfermedad renal crónica y nos está diciendo que el risk radio es de 3.25 con un intervalo de confianza que va del 1.13 al 9.28. Este rojo que estás observando aquí significa este valor y este valor es calculado a través de por ahí unas pruebas estadísticas, pero recoge los hallazgos individuales de cada uno de los estudios que se reportan en este diagrama, ¿no? Al final del día lo que quiero decir es, fíjate que si nosotros llevamos este gráfico hacia abajo, ¿verdad? Tenemos que la mayor parte de los estudios que asocian enfermedad renal crónica con COVID, pues si lo bajamos, casi todos son por arriba de 2, incluso algunos por arriba de 10, ¿no? Entonces está diciéndote que existe una evidencia muy fuerte de asociación de enfermedad renal crónica con COVID. Y entonces, ¿para qué serviría esta información? Pues serviría tanto como para decir, oye, aparte de andar buscando personas con obesidad, aparte de andar buscando personas con diabetes, en realidad deberías de estar haciendo urianálisis, ¿verdad? Para saber rápidamente quién y quién no tiene enfermedad crónica del riñón. Porque si adquiere COVID ese paciente, evidentemente su consecuencia será mucho más grande, ¿no? Será mucho más peligrosa. Y entonces, cuando simultáneamente analizamos varias enfermedades, pues estamos observando que la enfermedad crónica y COVID y la cronicidad de COVID es más importante que la que podemos encontrar, por ejemplo, entre diabetes y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que ya habíamos dicho, eran factores de riesgo tradicionales de enfermedad. La causalidad, repito, aquí no está establecida, ¿no? ¿Sí? Es a partir de esta información que empezamos a nosotros sacar pues investigaciones que expliquen estas relaciones, ¿no? Aquí muy fuerte, luego le sigue el 1.48 que está aquí y por último tenemos el 1.33. Quise traerte este ejemplo a la discusión porque mira qué interesante lo que sucedió acá, ¿sí? ¿Qué dijimos que era verde? Acuérdenme, por favor. ¿O qué significaba valores de Rix Radio o Odds Radio por debajo de 1? Factor de protección. Factor de protección, ¿verdad? Activo. Y aquí estamos hablando de enfermedades, enfermedad de asma y enfermedad de HIV.
Entonces, por favor, ayúdenme a entender esto, ¿sí? Ustedes que son mis fisiólogos de cabecera. Como que por qué aparentemente es un factor un factor protector. Mm, Pues más que factor protector es que no tiene tanto riesgo, ¿no, profesor? Algo así creo que explicó. Exactamente, tienes razón, discúlpame, no es que sea un factor protector per se, porque protector invita a pensar que si intervenimos eso, pues es más fácil corregir el problema, ¿verdad? No está bien usada la palabra protector, ¿sale? Pero sí es un menor riesgo, es un menor riesgo. Y ahora mi pregunta para ti es, ¿por qué es menor riesgo? ¿Por qué tener HIV, ¿verdad? Representa un menor riesgo de COVID. ¿O por qué tener asma representa un menor riesgo? ¿No? Yo tuve que hacer una investigación muy exhaustiva con sus maestros, con sus otros maestros, para saber qué naturaleza formativa tienen ustedes, ¿no? Yo asumía por completo, ¿verdad?, de que la tendencia de su carrera era a formar QFBs clínicos, o sea, estos de laboratorio, ¿no? Como su servidor. Este, Había otros, pues, que preparan pastillas y pintalabios, ¿no? Esos son otros tipos de QFBs, ¿no? Y habrá otros que son muy recargados a los aspectos genómicos y a los aspectos nutrigenéticos o como se llamen, ¿no? Si ustedes les dijeran, pues, ayúdenme por favor a pensar, ¿qué naturaleza o hacia qué tipo de QFB se están formando? ¿Qué dirían ustedes? Laboratorio, diría yo. ¿Laboratorio de qué cuál? ¿De qué tipo? ¿Laboratorio de cuál? Por ejemplo, no sé, elaboración de químicos, investigación. Ok, para desarrollo farmacéutico. Sí. Perfecto. Entonces ustedes están más inclinados a desarrollo farmacéutico. Viéndolo desde esa óptica, ¿alguien tiene otra opinión? Disculpen, antes de continuar. No, porque yo también me interesa eso. Pero, otra vez, discúlpeme, ¿qué? Yo no, porque yo también me interesa eso mismo. Bueno, fuera de que les interese o no, mi pregunta era, la mayor parte de sus materias van hacia qué lado, pues, ¿no? Cuando su servidor estudió la carrera de QFB, les estoy hablando de que no nacían ustedes, 86 por allá, 86, 90. Este, Nos dividían a los QFBs en tres, ¿no? Los QFBs alimentos, los QFBs farmacias y los QFBs clínicos. Y todos éramos QFBs, es solo que la especialización llegó hasta el final, ¿no? Y entonces, pero sin embargo, la dosis que teníamos de farmacognosia y la dosis de preparar píldoras y de hacer pintalabios y rubores, decía yo, ¿no? Pues era más grande que la clínica como tal, ¿no? Y entonces, entendiendo esto, pues de que el nivel formativo va recargado hacia el desarrollo farmacéutico, y que ustedes ya conocen tanto la enfermedad HIV, ¿sí? Por HIV o el SIDA, ¿verdad? Y también conocen el asma, ¿verdad? ¿Habrá alguna relación de protección aparente o de menor riesgo asociado a medicamentos o a tratar la enfermedad o algo por el estilo? Tenemos muy callado a Edgar. Y es que no está, perdón. Entonces Profe, tenemos sí, dime, Edgar. más que de fármacos, yo diría que sería el tipo de medidas que toman esa clase de pacientes. A Por ver, ejemplo, platícame. Ajá. pues había escuchado que los casos de influenza en esta pandemia se han reducido drásticamente por el uso de cubrebocas. Entonces, estos pacientes, como saben que tienen su sistema inmune pues disminuido,
tienden pues a estar en aislamiento. Qué interesante lo que me mencionas, fíjate. Yo tengo asma, ¿sí? Eh, y, y la verdad es que mi comportamiento respecto del cubrebocas, pues que prefiero no salir a usar cubrebocas, ¿se entiende? Sí. Cuando salgo lo hago, ¿verdad? Porque sé que tengo una condición vulnerable, o yo al menos así lo asumía, ¿no? Pero, ¿de verdad un paciente con asma tiene una depresión inmunológica? Es que había mencionado que a los de VIH me estaba refiriendo. Ah, bueno, ok, perdón. ¿De verdad todos los pacientes seropositivos tienen depresión inmunológica? Pues su sistema inmune no es tan competente como el de un individuo sano. Ah, ¿quién tiene una opinión distinta de esto? ¿Qué tanto sabemos de SIDA todos? ¿O qué tanto sabemos de la historia natural del SIDA? Pues no mucho en realidad, solo lo básico. Lo básico, dime lo básico. ¿Qué es lo básico? Pues que es una enfermedad supresora, como que tus propios anticuerpos empiezan a atacar las células normales de tu cuerpo porque las detectan como no propias. Ujú, ujú. Y es lo mismo decir persona seropositiva que persona SIDA. No, No, ¿a quién habló? Jocelyn. Ah, Jocelyn. A ver, dime, platícame, por favor. Pues las personas que tienen VIH todavía no tienen su sistema inmune tan deteriorado y Ok. cuando llegan a una cierta cantidad de células inmunológicas que ya no tienen tantas es cuando se considera que adquirieron el SIDA. En efecto, ¿no? Y fíjate que el cuadro, ¿verdad?, del estudio de estos autores, pues involucra seropositividad y no enfermedad declarada, ¿cierto? ¿Sí? Está hablando HIV, no está diciendo SIDA, ¿no? No está diciendo AIDS, ¿no? Habiendo dicho esto, sigo teniendo la duda. ¿Realmente los pacientes que tienen un ataque continuo a su sistema inmune, ¿sí? Uno por enfermedad pulmonar, ¿verdad? Por ahí algo que tiene que ver con los alvéolos y la otra, ¿verdad? Pues que tiene que ver con un ataque sistémico, ¿no? En realidad los dos no tienen su sistema inmunológico mal. Pues no tan mal, pero a lo mejor menos eficiente que una persona sana. Ok. Bueno, aunque, a ver, vamos a dejar una tercera opinión nada más. Linda, dime. Pues bueno, yo digo que el sistema inmune está pues normal, ¿no? Por ejemplo, no sé, una persona con VIH que tiene un tratamiento, pues es como si estuviera sana, como una persona normal. O sea, su sistema inmune va a estar funcionando bien. Y una persona con asma, pues igual, nomás que no sé cómo sería. Bueno, o sea, su sistema inmune está bien, igual que el de otra persona. Ya. Pero, por ejemplo, no sé cómo se relacionaría por ejemplo, que dicen que mayor riesgo, no sé, las personas con asma de complicaciones de COVID. Pues a lo mejor por el COVID que ataca los pulmones, disminuye su función. Entonces también eso sería como que se junta con lo del asma para tener más complicaciones, pero no en sí por el sistema inmune. No en sí por el sistema inmune, sino por el tejido que está siendo atacado. O sea, estás hablando de los alvéolos pulmonares, ¿no? Sí. Sí, sí entiendo pero lo que no entendí es, entonces estás diciendo que una persona que tiene COVID, disculpe, una persona que tenga asma es mucho más malo, ¿verdad? Es mucho más malo que le dé COVID a que no le dé. ¿Es así la cosa? Pues no sé, la verdad no he oído mucho sobre COVID y asma así como que relacionados,
Ajá, pues aquí lo acabamos de comentar. Y aquí estamos encontrando una relación inversa. Sí, pues no sé cómo sería más bien, o sea, habla del factor protectivo, ¿no? Bueno, Así es, ajá. sí, pero no, pues nada más también me voy por lo de mi compañero, que sería como que toman más medidas o Ya. cosas así. Ok, vamos a dejar una otra oportunidad extra, ¿verdad? Vamos a preguntarle a Diana. Mm, A lo mejor, como decía Jocelyn, por el tipo de tratamiento que llevan las personas, Hablemos de eso, ¿te parece? ¿Sí? ¿Qué tipo de tratamiento llevan los pacientes con SIDA, los pacientes con HIV, ¿sí? Y las personas que tienen asma. pues el medicamento más recurrente que yo conozco para el tratamiento del asma, pues sería el... Ay, se me fue el nombre. Empieza con ese. Pues sí, pero ¿qué hace? Eres farmacéutica. ¿Qué hace? Independientemente de cómo se llame. ¿Qué hace? La verdad, no sé explicarlo. Ah, ok, bueno, mire. Como nos vamos a tardar y que tengo que terminar el material, pues, les voy a explicar, ¿no? Pues los pacientes con asma tienen problemas, ¿verdad? Con capacidad pulmonar, ¿no? Para poder mejorar la capacidad pulmonar, ellos normalmente utilizan lo que se llaman los broncodilatadores, ¿sí? Un broncodilatador, pues hace eso, ¿no? Dilatar los bronquios, ¿no? Y en este sentido, ¿qué tendría esto que ver con el hecho de que tenga COVID? O perdón, de que le vaya mejor con el COVID. Bueno, pues muy sencillo. Estás tratando la capacidad pulmonar de un pulmón. ¿Se entiende? Y entonces, pues si el COVID, su cuadro más importante es respiratorio, y particularmente en alvéolos, ¿verdad? Pues entonces, por los endotelios de los alvéolos, pues entonces esta posibilidad. ¿Sí? Antes de continuar con el siguiente ejemplo, el de HIV, ¿verdad? Les recuerdo, hay que ver aquellos videos que les mencioné, ¿verdad? Que vieran, ¿no? Para que se pusieran en contexto y ahora sí que salieran expertos de COVID, ¿verdad? Porque estoy utilizando términos que están en ese video y que deberían ahorita pues de manejarlos un poco mejor, ¿no? Entonces, claro, asma, COVID, asma, usar broncodilatador y por lo tanto eficiencia pulmonar mejor y por lo tanto COVID mejor, ¿vale? Entonces puede ser que haya una explicación basada o relacionada con el fármaco que estén utilizando su asma. Por el caso del HIV, ¿verdad? En el tratamiento también utiliza dos tipos de medicamentos. El primero de ellos es un antiviral, ¿verdad? Es un antiviral, este es un retrovirus y este es un coronavirus, ¿no? Este es un retrovirus que necesita invadir ciertos tejidos, ¿verdad? A través del reconocimiento de ciertos, de ciertos determinantes, ¿verdad? De ciertas glicosilaciones de las CD4, ¿no? Y entonces una vez que la reconoce, pues se invade a estas células para matarlas, ¿no? Entonces, este mismo mecanismo de reconocimiento molecular, ¿verdad? Entre el virus y la CD4, pues también puede ser que esté ocasionando se esté deteniendo, ¿verdad? La invasividad, al menos de las moléculas de CD4. ¿Por qué? Porque el medicamento antiviral hace o impide, ¿verdad? La replicación y la entrada de esos virus adentro de las células. También hay un medicamento que se le da a los pacientes incluso que todavía no tienen síntomas, ¿no? Que es los inmunoestimuladores, ¿no? Es un immunoenhancing drugs. Y estos medicamentos inmunomoduladores pues hacen eso, ¿no? Estimular a la médula ósea para que produzcan miles de soldados de todos tipos, estilos y colores, ¿verdad? Sean linfocitos, macrófagos, T-helpers, cualquier cantidad de líneas celulares para la defensa celular, ¿sí? Y pues por ello, ¿verdad? La cantidad de células, pues ustedes cuenten, ¿verdad? Cuántas células blancas tienen, ¿verdad? Un paciente que está medicado para HIV y van a observar que tienen ellos una rayita más arriba del valor o de la cantidad que nosotros manejamos diariamente, ¿verdad? Un paciente que no está medicado. Todo esto es para decirles, ¿verdad? Que pareciera que los medicamentos asociados para estas enfermedades aparentemente están dándole un tipo de protección al inmunoestimular y al mejorar la capacidad
pulmonar de los pacientes. Por eso están encontrando esas relaciones. No con ello quiero decirles pues que esto vamos, ya con esta simpleza que se lo estoy diciendo, no significa que ya esa es la causa, ¿no? Eso requiere de un estudio en particular. Voy a ponerles al caso, ¿verdad?, de lo que sí se ha hablado sobre COVID, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, está la hidroxicloroquina, que sabemos que es un medicamento antimalaria, ¿verdad?, anti otros parásitos, ¿verdad?, que no sabíamos que tenía algo que ver con, ahora sí que con los cuadros o la invasividad del COVID, ¿no? Hallazgo fortuito, esa cosa rara que se encontraron, pues, de alguna manera, pues, se ha puesto en tela de discusión, ¿verdad?, a lo largo de la pandemia, y hoy por hoy, ¿verdad?, sabemos que no es necesario, no se debe de administrar hidroxicloroquina, ¿verdad?, a pacientes que tienen cuadros graves de COVID, ¿no? Porque no les va a hacer nada, ¿no? Pero es muy posible que esos medicamentos, pues, que estaban diseñados para otra cosa, ¿verdad?, estén actuando de manera protectiva, tal y como está sucediendo con los posibles medicamentos asociados a diabetes, estatinas, ¿no? Y los medicamentos que están asociados a asma y HIV, ¿vale? Voy a continuar con el material, para terminar. El día de ayer, sí vemos el ejemplo 7, ¿cierto? Sí. El día de ayer nos quedamos con esta información. ¿Mande usted? Se ve el 4. ¿Se ven 4? Sí. Dijo 7. Aquí dice ejemplo 7. Ah, ok, perdón. Entonces, espéreme tantito, déjeme volver a presentarlo. ¿Ahora sí ve el ejemplo 7? Sí, profe. Muy bien. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Que vamos a seguir comentando, donde se hace una regresión logística, se hacen varias razones de momios, ¿verdad? Varias razones de momios para explicar un fenómeno, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, se estaba investigando la relación o los factores, ahora sí que predictivos y no para hipertensión arterial, ¿verdad? O para la hipertensión gestacional, disculpen, o por la preeclampsia, ¿no? Si quien conozca esto, ¿verdad?, pudiera ser que los confunda, ¿verdad? Preeclampsia con hipertensión arterial gestacional. Pero esta última, ¿verdad?, pues tiene una razón biológica muy, muy particular, ¿no? Hay quienes ya de entrada antes del embarazo tenían hipertensión, hay quienes tienen obesidad, ¿verdad?, y que con el embarazo se aumentó su presión. Habrá gente, ¿verdad?, que puede ocasionar preeclampsia, que son presiones arteriales muy, muy limítrofes a la muerte, ¿verdad?, en el momento del parto o quizá antes de él, etcétera, etcétera. Pero pues son dos condiciones que son muy comunes a los embarazos de alto riesgo, ¿no? Y entonces, otra vez, este estudio hace una caracterización de sujetos, ¿verdad? Trata de encontrar diferencias entre los pacientes controles, o sea, que no tenían ni hipertensión arterial, gestacional, ni tampoco preeclampsia, y entonces empezaron a comparar, ¿verdad? Tenían 260 sujetos controles, 65 con hipertensión gestacional y 65 con preeclampsia, ¿no? Y entonces esa tablita, pues ustedes la van a poder observar aquí en el vínculo que está acá abajo, ¿verdad?, para el artículo. Y entonces, pues sí, ahí en la tabla de caracterización de sujetos, como siempre, hay una P que nos dice, por ahí hay una cantidad distinta, ¿verdad? Cuanto más bajo sea el nivel de P que se está reportando en esta parte. En particular, observa que, por ejemplo, la ganancia de peso en los sujetos controles, ¿verdad?, es menor que la ganancia de peso, ¿verdad?, en las mujeres con preeclampsia y con hipertensión gestacional. Luego, entonces, habrá algo que ver, ¿verdad?, con la ganancia de peso. Y bueno, ya, hacen el análisis, ¿verdad?, encuentran las variables, hacen el estudio bivariado, ¿verdad?, primero entre tener y no tener preeclampsias, ¿verdad?, y entonces observan cosas como, ¿verdad?, de que la preeclampsia está altamente asociada al hecho de que la mamá tenga más de 35 años. Posteriormente, ¿verdad?, en magnitud vamos a tener el hecho de que tengan
antecedentes de hipertensión gestacional, ¿sí? Y luego también antecedentes de aborto, ¿sí? O que tengan un índice de masa corporal por arriba de 30. Si nos ponemos a ver esto desde el punto de vista, o sea, con un juicio crítico, pues vamos a ver que tener antecedentes de hipertensión gestacional, ¿sí? Con la presencia y la edad son los dos factores que más fuertemente se asocian a la presencia de preeclampsia, ¿no? Y entonces, cuando declaramos, ¿verdad? O vemos qué factores de riesgo están asociados, pues estamos observando que antecedentes de hipertensión, edad, el índice de masa corporal de las personas y antecedentes de aborto son quizá esas 4 factores más altamente asociados con preeclampsia. Entonces es muy sencillo. Pues que ustedes revisan, ¿verdad? En la clínica el seguimiento de un paciente y van viendo el peso gestacional, ¿verdad? Cuánto va aumentando de peso la mamá, ¿no? Y entonces, si además de ello saben que tiene más de 35 años y que traía de entrada un índice de masa corporal elevado, pues deben de asumir, ¿verdad? Antes de que le dé preeclampsia, que esta paciente, ¿verdad? Va a tener un problema, ¿verdad? De preeclampsia. Si adicionalmente declara haber tenido, porque es multípara, ¿verdad? Haber tenido hipertensión gestacional en otra ocasión, pues es claro, muy claro que eso se debe de tomar como factores de riesgo para poder vigilar el embarazo de esta persona, ¿no? Entonces, esa es la utilidad de sacar simultáneamente en una tabla de regresión logística muchos factores que pueden estar asociados a la presencia de preeclampsia, ¿no? Anteriormente habíamos visto, por ejemplo, también que la obesidad, además de la edad, es otro factor muy, muy asociado con la presencia de COVID, en donde observas que cuanto más grande vaya aumentando el índice de masa corporal, ¿verdad? Aquí es índice de masa corporal de 40 a 44 versus, ¿verdad? O en comparación a un IMC normal, ¿verdad? Que sería de 18,5 a 24, ¿sí? Entonces, si yo comparo de 18,5, una persona de índice de masa corporal de 18,5 a 24 contra aquella que tiene de 40 a 44, que es obesidad mórbida, pues esta persona tiene 1.68 veces más riesgo de morirse de COVID que aquella persona que llegó con un índice de masa corporal bajo, ¿no? Si este índice de masa corporal aumenta todavía 1 kilo más, ¿verdad? 1 kilogramo por metro cuadrado, pues estás viendo que el brinco es de 3.18 veces, ¿no? Entonces, esto es importante que lo veamos porque si nosotros observamos o ya detectamos de entrada obesidad en el paciente, pues debemos de tener especial control y seguimiento, ¿verdad? En aquellos que tienen obesidad tipo 2 o tipo 1 o aquella que tiene obesidad 2 o obesidad 3, ¿vale? Que eso ya lo sabíamos, ¿no? Otra vez el asunto de la edad, ¿no? Otra evidencia de que hay una relación muy directa entre la edad y no. Pero en este caso se está analizando, ¿verdad? La población de China versus la población de Corea, en donde estás observando perfectamente que los riesgos de estas poblaciones son mucho más, pero siguen manteniendo más o menos el mismo patrón, ¿no? Edad y género, ¿verdad? Son los factores que más, y la presencia de obesidad, evidentemente, ¿verdad? Los factores que están asociándose más con la alteración. Fíjate, por favor, en estos gráficos que la edad, ¿verdad? En la parte de abajo está estratificada, no es un continuo, ¿verdad? No dice de 0 a 80 años, sino va diciendo distintos niveles de estratos, por edad, y entonces se está observando el aumento, ¿verdad? Del riesgo, ¿no? Que esto, evidentemente, estamos hablando de un risk radio, ¿no? Es muy importante que entendamos que si bien el odds radio y el risk radio de forma arbitraria, ¿verdad? Se reportan en los estudios médicos y en los estudios epidemiológicos, pues no es lo mismo una cosa que la otra, ¿no? Si OR va a ser muy parecida a RR, ¿verdad? Que ya habíamos visto, se sacaban
solamente cambiando, ¿verdad? Por ahí un elemento en el denominador, ¿verdad? Del cálculo, ¿sí? Van a ser muy parecidos cuanto más grande sea la muestra que está analizándose. Y sobre todo cuando la enfermedad es muy presente, ¿verdad? Es muy evidente en aquellos expuestos versus a los que no están expuestos, ¿no? Esto lo vas a observar, pero yo te pediría que revises este video porque este video es algo que seguramente te lo van a explicar mejor, ¿no? Risk Radio, ¿verdad? Y Odds Radio, repito, no nada más se utilizan para ver las relaciones entre factores de riesgo con la presencia y ausencia de enfermedad. También lo podemos utilizar para poder evaluar otros contextos, ¿no? Otra información. Por ejemplo, en este artículo, ¿verdad? Este artículo me gustó mucho porque de alguna manera nos pone en contexto si es más importante, por ejemplo, la distancia social o el uso de protección de los ojos, o bien el uso de mascarillas y dentro de ellas el dilema de si usamos estas, ¿verdad? Que son las super caras versus las que tenemos, ¿verdad? A mayor disposición, ¿no? Y entonces, la misma lógica que hemos venido comentando, ¿sí? Todo lo que esté hacia el lado derecho, pues es riesgo, y todo lo que esté por debajo es protectivo. Pero como todo esto estamos hablando de equipos de protección o medidas para reducir el riesgo por COVID, pues es evidente, ¿verdad? Que todo lo vamos a encontrar por debajo de esto, ¿no? Y entonces observa, por favor, que hay varios estudios que están indicando que la distancia social, ¿verdad? O sea, la distancia mayor es más importante, reduce, ¿verdad? De forma sustantiva el riesgo, ¿verdad? En particular a punto 30, punto 10, punto 20, en comparación al riesgo moderado que significa el usar lentes o el usar mascarillas. O sea, distancia social, ¿verdad? Estamos observando que es más, ahora sí que reduce más el riesgo o es más protectivo que el uso de mascarillas o el uso de lentes, ¿no? Este slide, ¿verdad? Tiene la intención de que ustedes hagan sus propios cálculos y lo utilicen para poder explorar a JavaStack, ¿verdad? Este es el que más hemos visto, ¿verdad? En el cual hay un factor, ¿verdad? Que se está estudiando como asociado a la presencia o no de infartos, ¿no? Antes de continuar, ¿verdad? Y de observar los resultados que podemos tener de estos ejercicios, siempre es muy importante que visualmente nosotros visualicemos cuál es el binomio que estamos relacionando y qué estamos esperando de ese análisis, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí en el ejercicio 8, ¿sí? Se está tratando de analizar, ¿verdad? La relación de tener o no tener infartos con el hecho de usar heparinas, ¿no? Heparinas es un anticoagulante, ¿sí? Ese anticoagulante, ¿verdad? Pues va a mejorar, ¿verdad? La fluidez sanguínea, va a evitar la formación de trombos, etcétera, 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 ¿no? Y entonces, antes de, repito, involucrar la información, primero tendríamos que encontrar una lógica de lo que estamos esperando de estos resultados. Y aquí la pregunta para ustedes es, en este gráfico, con estos datos, ¿sí? Estamos esperando que haya ORs debajo de 1 o arriba de 1. Y se hizo el silencio. A ver, Edgar. Arriba. ¿Cómo? ¿Debajo de 1? Debajo de 1, ¿por qué, Edgar? Porque hablaba del uso de heparina como anticoagulante y pues asumo que eso podría ayudar a prevenir lo que son los infartos, que son bloque. En efecto. Entonces, la lógica nos dice que este diagrama, ¿sí? Seguimos viendo la presentación, ¿verdad? ¿Sí? No. No, ya no se está viendo la presentación.
Tampoco, muy bien. Entonces voy a volverlo a poner. Ahí está. ¿Sí la ven? Sí. Perfecto. Entonces, la lógica nos dice que debemos de encontrar, la lógica, ¿verdad? Nos dice que debe de haber algún factor protector. Si yo hubiera invertido, muchachos, si por cuestiones del destino o por mis manotas, ¿verdad? Hubiera invertido no y lo pusiera acá arriba y sí lo pusiera acá abajo y los datos los moviera 23 arriba y 11 abajo, ¿sí? El OR que salga, ¿verdad? Va a ser un OR por arriba de 1, ¿sí? No va a salir un factor protector, ¿sí? Y entonces, de nuevo, ¿sí? La interpretación depende de quién tengamos en esta casilla, ¿no? ¿Sí? Si aquí es no y abajo es sí, y el odds ratio o el risk ratio me sabe arriba de 1, ¿sí? Significa, ¿verdad? Que hay mayor riesgo, ¿verdad? Porque está arriba de 1, ¿sí? De infartos cuando no se usa heparina. ¿Se entendió? Sí. Sí, bueno, entonces hay que tener cuidado de quiénes tenemos en esta casilla en particular y a quién tenemos en esta casilla, ¿de acuerdo? Porque de ahí va a depender si este diagrama está bien hecho o no está bien hecho, ¿sí? Y entonces, esta forma, y para complicárselas un poquito, ¿verdad? Pues tengo otra representación, ¿no? ¿Sí? Esta otra representación, ¿cómo quedaría en este cuadro? O sea, ¿quiénes localizaríamos en cada uno de estos valores? ¿Sí? ¿Cómo esta representación terminaría en algo como esto? A ver, ayúdenme, por favor. No entendí cómo, profesor. Vamos a asumir que ahorita no tienes ningún valor. ¿Sale? No tienes ningún valor aquí. ¿Sí? Muy bien. Ahora yo quiero que estos valores, esto que está aquí, me lo pongas acá. Pues en la parte de sí con sí infarto sería 25 y luego no, perdón, en la parte Ajá. de sí heparina y sí infarto serían 25 y donde usaríamos A ver, perdón. Sí, a ver, vamos a hacerlo por pasos, ¿te parece? ¿Sí? Sí. A ver, ¿dónde pones 100? En el total. ¿Aquí, aquí o aquí? En ese. Aquí pongo 100. Muy bien. Sí. ¿Dónde pongo este 40 y este 60? El 40 en la parte, en el total de arriba y en el 60 en la parte de abajo. El 40 lo pongo aquí y aquí el 60 lo pongo aquí. Sí. Estamos bien, muy bien. Ajá, excelente. ¿Y dónde pongo lo demás? Así, lo podemos hacer así como por renglones para no reborujarlo. Sí, ajá, tú dime. ¿Aquí? Perdón, ¿aquí qué pongo? Ah, por renglones, discúlpame. Sí, Aquí, por favor. Ok. Vamos a ver ahí. ¿Qué pongo ahí? En esa parte serían 15. Aquí pongo 15. Ajá. Sí. Y luego en el de al lado serían 10. ¿Aquí? No, ahí creo que sería 25, ¿no? Sí, ahí serían los 25. Aquí serían 25, muy bien. ¿Y aquí? Serían 10. 10, ajá. Y los 50. Y aquí ponemos 50. Y corroboramos, ¿no? 15 más 25, 40, 10 más 50, 60. Aquí pondría 25. Muy bien. ¿Y aquí qué pondría? 75. Perfecto, muy bien. Entonces, fíjate lo que te voy a preguntar, ¿sí?
quiero que me digas la prevalencia de infartos en población expuesta. La prevalencia de infartos en población expuesta. Sería 15 entre 25. 15 entre 25, o sea, 15 entre este. 15 entre este. No, entre el total. O sea, entre el total. 15 entre 40. ¿Qué otro? Estás bien, ¿sí? La prevalencia de infartos en población expuesta, ¿verdad? Olvídate, por favor, por un momento que esto dice Parina, ¿sale? Estamos usando el cuadro para esto, ¿sale? Y aquí le vamos a decir enfermaron. Enfermaron. Muy bien. Y entonces, aquí decimos 15 entre 40 significa la probabilidad de enfermarse estando expuesto. ¿Sale? ¿Qué otro nombre significa o recibe este tipo de prevalencias? Sería como una tasa específica. Una prevalencia específica, porque el numerador es muy parecido al denominador, entonces el cociente, si yo lo multiplico por 100, me va a dar un número entero, ¿sí? ¿Ok? Si este hubiera sido, voy a inventar, pues que 1 entre 1.000.000, pues ahí sí haríamos una tasa, ¿no? Pero en este caso tenemos 15 entre 40 y entonces estamos hablando de una prevalencia específica de enfermedad, ¿no? ¿Por qué? Porque la estamos sacando específicamente en personas expuestas. A ver, dime por favor, Linda, dime, ¿cómo saco la prevalencia de enfermedad, la prevalencia cruda de enfermedad? Linda, se nos fue. Muy bien. Linda. A ver, entonces ahora tenemos a... no, es que le estoy preguntando a los mismos. Edgar. O Kenia. ¿Podría ser el total de los que sí están enfermos entre el total de todos? Dime números. ¿El 40 entre el 100? El 40 entre 100. 40 está sumando gente que se enfermó y gente que no se enfermó. Perdón. El 15 más el 10 sería, ¿no? O sea, el 25 entre 100 sería la prevalencia cruda de enfermedad, en efecto, ¿sí? Bueno, ya pudieron identificar cómo sacar prevalencias a partir del cuadro de 2×2, ¿sale? Ahora lo que tenemos que hacer es que me digan, o podemos calcular esto, ¿verdad? Directamente en Javastat para poder sacar este factor protectivo que evidentemente, si lo hicimos bien y ubicamos los datos bien aquí, pues nos tendrían que decir que aquellos que tienen el factor presente, pues son los que más se enferman y entonces el odds ratio me iba a salir arriba de 1. Muy bien. Ahora, ¿cómo traducimos en este cuadro? ¿Podría hacerlo un poquito de zoom, por favor? ¿Hacerlo qué? Disculpe. Un poquito de zoom, es que no alcanzo a leer. A abrir. Muy bien. ¿Cómo llenamos este cuadro con esta información? Este está más fácil que este, ¿eh? Y como que se parece al del examen, ¿eh? Profesor, ¿yo puedo? A ver. Sí, adelante. Igual, podría hacerlo así en línea recta para ver qué rollo. Primero entre los enfermos de sí, ¿no? En la parte sí, vamos a poner... Espérame, anterior. Ajá.
Es que no lo puedo editar si lo pongo así. Otra vez dime. Aquí lo voy a poner. Voy a suponer que lo voy a poner aquí. ¿Sale? Sí. Dime. Esa parte de enfermos va a ser 9 primero. ¿Aquí 9? Sí. Muy bien. En el siguiente va a ser 4, donde va a ser no, sí. Aquí, 9 Sí. y 4. Sí. Entonces aquí tenemos 10. Sí. No, Y pero, tiene- 9 y 4 son 12, ¿no? Perdón, 9 y 4 son 12, sí, discúlpame. No. No, 13. 13. Sí. No, ajá. Donde es no sí en el siguiente, sería 6. Aquí, en esta parte. Sí. 6. No. ¿O sí? No. Sí, porque son después. No, sí, sería 6 y el siguiente 11. A ver, otra vez, perdón. ¿Cómo? Sí, en no sí sería 6 y luego en no sería 11. 6 y 11 irías aquí. Sí. A ver, ¿quién me dice otra cosa sobre esto? A ver, vamos empezando por algo muy sencillo. ¿Cuántos hay aquí? No, sí es cierto. ¿Cuántos hay aquí? 15. 15. ¿Y ese 15 dónde va aquí? En el total de los enfermos. O sea, aquí, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Aquí va ese 15. ¿Y quién va aquí? ¿Dónde va este? En el total de los enfermos. Este va aquí. ¿Estamos bien? Si este va aquí y este va aquí, entonces estos deberían ir aquí y estos deberían ir aquí, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Y entonces ya lo van a poder llenar, ¿vale? No lo puedo hacer porque como tengo la pantalla abierta grande, no puedo editar, ¿sí? Pero hagan el ejercicio ustedes y luego lo comentamos si les parece. ¿Sale? Sí, ok. Comenté al inicio, ¿verdad? Solamente para decirle lo de la regresión logística, ¿verdad? De cómo hacer el planteamiento y cómo se lee, ¿verdad? Un gráfico de esta naturaleza. Pero si tienes preguntas sobre cómo hacerla específicamente la regresión logística multinomial, ¿verdad? O si tienes preguntas sobre las diferencias entre regresión lineal y regresión logística, pues te voy a pedir que revises este material porque te lo explican seguramente mejor que yo. Voy a explicar esto y después el ejercicio lo vamos a ver ya en la siguiente clase, ¿de acuerdo? Que esta es la última clase. Sin embargo, es importante que se las mencione. Ahorita les puse un ejemplo de la polifarmacia en donde las categorías, ¿verdad? No eran binarias, o sea, se puso no polifarmacia como aquella persona que tomaba menos de 4 medicamentos, luego aquel que tenía polifarmacia que era de 5 a 10, si mal no recuerdo, y luego había una tercera, ¿verdad? Columna en donde estaba la polifarmacia, ¿no? Aquel que tenía más de 10 medicamentos, ¿no? Ese estudio está dividiendo a las poblaciones en 3 segmentos, en personas que no tienen polifarmacia, que lo tienen medio casi, y el que lo tiene muy elevado, ¿no? Normalmente, ¿verdad? Podemos hacer análisis uno a uno, ¿verdad? Con las relaciones entre un factor de riesgo que va en incrementos, ¿verdad? Con la presencia o ausencia de una condición. Y a eso nosotros les vamos a llamar razón de momios con niveles de múltiples de exposición, ¿sí? Mira, con frecuencia la exposición se puede considerar después de la estratificación de varios niveles, como es el caso de el índice de masa corporal. Yo puedo hacer comparaciones entre diversos factores de riesgo y tener y no tener sobrepeso o tener y no tener obesidad. O puedo ir categorizando, ¿verdad?, el índice de masa corporal en varios estratos, ¿sí? Y entonces, ya aprendiste a sacar este diagrama, ¿verdad?, con los ejemplos anteriores. Eso es lo que a veces nosotros tenemos, no diversos factores de riesgo aquí, ¿sí?, sino tenemos diversos estratos del factor de riesgo de exposición, ¿sí?
Siendo el primero, pues normalmente la condición normal. Luego tenemos una segunda condición que tiene quizá una elevación de algo. Luego un nivel test que tiene una elevación mucho más pronunciada. Y posteriormente, pues se va aumentando. El ejemplo que yo me resulta más claro es ponerlo en el contexto de un sobrepeso, perdón, del IMC, en donde yo puedo tener el IMC normal que va de 18.5 a 24.9 y después tener, por ejemplo, el sobrepeso que va de 25 a 29.9 y luego tener el de obesidad que es mayor de 30 o bien ese de 30, ¿verdad? Yo lo puedo poner como obesidad 1 y obesidad 2 y decir de 30 a 40 y de 40 a 50, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es el mismo caso que vimos, ¿verdad? De regresión logística, en donde cada uno de ellos era un factor distinto. En este caso es estratos de un mismo factor de riesgo, ¿sí? Y entonces, nosotros podemos sacar un razón de momios con nivel de múltiples de exposición, siendo múltiple de exposición en este ejemplo el aumento de peso, y entonces podemos ir construyendo pues la misma base, ¿verdad? La misma información y hacer los mismos cálculos de OR, comparando siempre el peso normal ahora sí que uno de los niveles de comparación, que en este caso sería un índice de masa corporal normal, ¿sí? Con el siguiente y posteriormente el normal con el siguiente y el normal con el siguiente, y entonces todos van a ser aumentos o ahora sí que van a modificar los ORs a razón de cómo vaya aumentando el índice de masa corporal en este caso, ¿no? Entonces, en un estudio, por ejemplo, ¿verdad? Digamos que en este salón, ¿no? Nosotros podemos encontrar gente que tiene, voy a inventar, diabetes, ¿sale? Pensemos en una diabetes. Y agarremos este salón en donde tenemos distintos índices de masa corporal, ¿no? Y detectamos aquellos que tienen normopeso, ¿sí? El peso normal y lo comparamos, ¿verdad? Y preguntamos a esos que tienen normopeso quién tiene y quién no tiene diabetes. Repito, estoy inventando, ¿eh? Estoy asumiendo que sí hay diabetes, ¿verdad? Dentro de este salón. Y entonces asociamos, ¿verdad? Casos y controles, ¿verdad? Personas que tienen diabetes y personas que no tienen diabetes en pacientes con normopeso, en pacientes con sobrepeso, en pacientes con obesidad 1 y en pacientes con obesidad 2, ¿no? Si tú haces los cálculos de los OR correspondientes a estos incrementos de peso corporal, podrás observar pues que 21 entre 30, ¿sí? Y entre 21 entre 30, que son, perdón, el caso, ¿verdad? O sea, los expuestos. Entre el mismo caso, ¿verdad? Que es 21 entre 30, porque estamos haciendo el número control, ¿verdad? O la condición control, si yo divido, ¿verdad? Casos entre control o expuestos entre no expuestos, ¿sí? Pues evidentemente si yo tengo el mismo valor en el numerador y el denominador, pues este valor me va a dar 1, ¿no? O sea, si yo divido el riesgo de diabetes en pacientes con normopeso entre pacientes con normopeso, pues evidentemente estamos hablando de la misma magnitud y por eso es que me da un 1. Sin embargo, cuando yo mido, ¿verdad? 31, ¿sí? 31 entre el total, ¿verdad? Ahorita nos está diciendo cuántos, 31 entre 26, ¿verdad? Hacemos un combinado porque recuerda que el cálculo de OR es como escalonado, ¿no? A2 por B1, ¿verdad? Entre A1 por B2, ¿verdad? Que es ahora sí que intercambio de variables. Pues entonces estamos observando que ahora con casos de sobrepeso, sobre los que tienen pacientes normal, bueno, lo que quiero decir aquí con esto es que cuando nosotros hacemos una multiplicación cruzada de A por D va para acá y C por D, B va por acá, pues estamos involucrando factores tanto de enfermos como no de enfermos, ¿no? A por D es sí contra no en el numerador, C contra B está en el denominador, y entonces por eso es que estás observando que hay un 31 con el otro 30, ¿verdad? De los normales, y el 21, ¿verdad? Que es de los normales con
el de los pacientes que tienen el siguiente nivel de sobrepeso, ¿no? Y entonces observa que conforme va aumentando el IMC, ¿verdad? Que define quiénes tienen sobrepeso, quiénes tienen obesidad y quiénes tienen obesidad 2, pues va incrementando también el odds ratio, ¿sí? Mira qué interesante que nosotros podemos encontrar esta variable en X, ¿sí? Normopeso, ¿verdad? Y ponerle un código numérico, decir este es 1, este es 2, este es 3 y este es 4. Y como el OR es una variable cuantitativa, aunque fue calculada de forma cualitativa, pues yo pudiera hacer una regresión, ¿verdad? En X de 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Y en Y puedo poner los radios, ¿verdad? De 1, 1, 7, 3, 1 y 6, 1 y posteriormente sacar una regresión lineal, ¿no? Eso lo vamos a hacer en ejemplo. Nada más quería que vieras que aquí está la teoría detrás de los siguientes ejemplos. En los siguientes ejemplos vas a observar que, otra vez, en este estudio, ¿verdad? Está dividida la información por quintiles. Podemos analizar las diferencias por quintiles, ya no por T-Student, porque no son dos categorías, sino son varias categorías de IMC en particular, y podemos entonces analizar esto por ANOVA, ¿no? En su momento, pues si tenemos tiempo, les digo cómo sacar estas P para el cuadro, ¿verdad? O la tablita de caracterización de sujetos. Pero la que me importa es esta otra, ¿no? Fíjate que la categoría 22.1, 22.1, 24.8, 24.8, 27.3 es el mismo. Entonces aquí, en vez de poner ahora sí que los intervalos de IMC, pudiera haber yo puesto a quintil 1, quintil 2, quintil 3, quintil 4 y quintil 5, o simplemente 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Y entonces, aquí en este caso, en este estudio, no se tomó el peso normal, ¿verdad? De 22.1 a 24.8 como el punto de corte, ¿verdad? Que ellos iban a considerar como control o como normal, ¿no? Y entonces analizaron cada uno de los parámetros que estaban estudiando, ¿verdad? Como el uso de broncodilatadores, de caminar, disnea, etcétera, y pudieron observar que en comparación a los pacientes con un peso normal, ¿sí? Aquellos que tienen peso menor tenían menos asma, 0.9, ¿sí? Poquito menos de asma. Perdón, lo dije mal, discúlpame. Este es el odds ratio, ¿verdad? Del peso normal. Entonces, son los pacientes con el IMC menor al normal o con el peso cercano o al sobrepeso, ¿verdad? Porque sobrepeso, les repito, es de 25 a 29.9, pues tanto en este caso como en este caso, los odds ratio, ¿verdad? O aquí estaba abajo, ¿verdad? El odds ratio con el intervalo de confianza, pues nos está diciendo que está por debajo de 1 y por lo tanto aparentemente es menor riesgo, ¿no? Y entonces, conforme vamos aumentando el IMC, pues el riesgo cada vez es mayor, tanto para asma como para el uso de broncodilatadores, como la menor posibilidad de caminar una milla, con aumentar la disnea porque camino por una colina o porque no puedo correr de manera eficiente, ¿verdad? El último mes, ¿no? Entonces, repito, el ejemplo anterior, ¿sí? Aquí estamos viendo la presencia y ausencia de una cosa, ¿no? La presencia de una enfermedad que en el caso que te dije, pues era una diabetes, ¿no? Y esta la relacionamos con cada uno de los niveles de IMC. Pero después de la diabetes, pues puedo relacionar cualquier otro parámetro que pueda yo estratificar entre casos y controles, como el hecho de poder caminar, ¿verdad? 4 veces por la cuadra, por ejemplo, ¿no? O subir una colina, como se mencionaba en el ejemplo, ¿no? Y entonces ahora sí que las variables que se posicionen en enfermedad en casos y controles, pues pueden ser distintas, ¿no? Pueden ser el uso de broncodilatadores, puede ser disnea, etcétera, pero todas al final del día pues se pueden analizar por estratos de incremento del índice de masa corporal, ¿no?
Todas estas tienen una significancia estadística, lo cual nos está diciendo que el número de individuos en cada una de las categorías es muy grande. Pues sí, mira, teníamos 3.374, 3.420, 3.242, 3.367, 3.289, ¿sí? ¿Te acuerdas que cuando estábamos viendo las bases de datos te decía yo que a veces nosotros colectamos la información, la dejamos como base cruda y posteriormente la limpiamos y decimos base limpia, ¿no? La base cruda versus la base limpia normalmente termina con que algunos expedientes se eliminen, ¿verdad? Y entonces aquí te queda muy claro que 3.374 del quintil 1 no es lo mismo que 3.420. Es posible que el diseño de este experimento pues haya considerado, no sé, voy a decir, 4.000, ¿verdad? Expedientes, y para el quintil 1 completos estaban de esto y de esto y de esto y de esto. En cualquiera de los casos, son más de 1.000, ¿no? Y entonces, pues, cualquier diferencia, 1.5, ¿verdad? 1.21, 0.88, que son muy limítrofes a 1, pues ya nos está dando una significancia estadística producto de que tenemos una N demasiado grande, ¿vale? Aquí vas a observar esta misma tendencia. Después de que vemos la descriptiva, pues lo analizamos por regresión logística y pues estará saliendo resultados como este. Aquí yo te voy a dejar el que comentamos ahorita, ¿verdad? En el cual yo ya hice la declaración de quién era el paciente que tenía polifarmacia versus no polifarmacia, pero ahora tú me vas a describir, ¿verdad? Como ejercicio, no como algo porque vayamos a entregar, sino simplemente como ejercicio para que lo aprendas. ¿Quién es este paciente, no? ¿Quién es el que es frágil versus del que no es frágil? También te voy a pedir de favor que cheques esta tabla, que es la que analizamos de otro estudio, ¿no? Para que posteriormente entremos de lleno a los ejercicios cuando volvamos de vacaciones. ¿Alguna pregunta, chicos? No. ¿No? Bueno, pues entonces, si no hay nada más, ninguna pregunta, les agradezco que hayan venido hoy y nos vemos volviendo de vacaciones. Porque sí salimos este viernes, ¿verdad? Sí, profe. ¿Sí? Ok, bueno, pues nomás no se diviertan demasiado. Hagan adobes, por favor, para que se mantengan ocupados, ¿vale? Sale, profe, nos vemos.